título de la charla es ¿qué información nos aporta un estudio genético? Bueno, primero agradecerles a todos, como siempre, todos los años, bueno, en general, por suerte puedo seguir viniendo a la SAC y a muchos los veo de vuelta. Para mí es un placer estar en la Sociedad de Pacientes, además con amigos. Bueno, bienvenido Jacopo, un gusto que estés aquí. Voy a dar la charla como hago últimamente porque me parece que es mejor, porque si me pongo diapos empiezo a hablar como médico y prefiero no hablar como médico. Entonces, ¿qué información nos aporta un estudio genético? Bueno, Adrián describió muy bien estas enfermedades, pero bueno, son enfermedades que tienen un componente hereditario, un componente genético. Yo creo que ha cambiado mucho la manera que vemos estas enfermedades en los últimos 10 años, y creo que fue muy importante una guía que salió en el 2023, que Jacopo participó, pero justamente una de las cosas que dice que, por ejemplo, en miocardiopatías o cualquiera de estas enfermedades hereditarias, cuando uno dice miocardiopatía hipertrófica, está hablando de una descripción que pueden ser muchas cosas, pero no está hablando de un diagnóstico. Entonces tenemos que llegar al diagnóstico etiológico. Y como bien dijo Adrián, un gran porcentaje de estas, voy a poner el cronómetro para no pasarme también, de estas enfermedades tienen un componente genético. Entonces, a veces descubrir cuál es la variante, la mutación que produce la enfermedad, primero que nos da un diagnóstico. Y como bien mostró Adrián, tomando como ejemplo la hipertrófica, la mayoría de, una gran parte de los que están acá probablemente tengan, o sea, vengan por miocardiopatía hipertrófica, que es una de las más frecuentes. No es lo mismo tener hipertrofia por un gen sarcomérico que tener una fenocopia, en donde el pronóstico es diferente e inclusive los tratamientos diferentes. Entonces todo empieza por tener un diagnóstico claro y concreto. En otras enfermedades, como la miocardiopatía dilatada, las enfermedades aórticas o las canalopatías, tener un diagnóstico etiológico concreto también es muy importante. Porque no todas se tratan igual. Porque no es lo mismo tener, por ejemplo, en enfermedades aórticas una mutación asociada a un gen, que se llama fibrilina, o a otro gen que se asocia con otra enfermedad que es LOI10, o a otro gen que no tiene manifestaciones extracardíacas. ¿Por qué? Porque el pronóstico es distinto y, por ejemplo, si yo tengo que hacer una intervención quirúrgica, me voy a basar en cuál es el genotipo, porque el pronóstico es diferente. Esto también pasa en algunas arritmias, como dijo Adrián, en el síndrome de QT largo. Si yo sé cuál es la causa de la enfermedad, cuál es el gen que está afectado y cuál es la mutación, sé cuál es el riesgo que tiene un paciente de tener arritmias ventriculares malignas y además la respuesta a los tratamientos es diferente. Entonces, primero, ¿qué información me aporta un estudio genético? Cuando es positivo y cuando detecto una mutación patogénica o posiblemente patogénica, o sea que yo sé que es causal, le pone el apellido a esa enfermedad. Yo ya sé que no solo es una miocardiopatía hipertrófica, sino que es una miocardiopatía hipertrófica por un truncamiento en un gen que se llama, por ejemplo, myosin binding. O sé que es una hipertrofia porque tiene amiloidosis, o sé que es una hipertrofia secundaria a enfermedad de Fabry. A veces hacer esta disquisición entre algunas enfermedades no es tan fácil. O sé que es una miocardiopatía dilatada por X gen. Eso es lo primero. Voy a poder tener un diagnóstico concreto. ¿Y cuál es la importancia de tener un diagnóstico? Porque cuando nosotros, y también lo mostró muy bien Adrián, cuando nosotros vemos un paciente que tiene una de estas enfermedades, en realidad no deberíamos estar más mirando solamente un paciente. Tenemos que estar mirando una familia. ¿Por qué? Porque al ser hereditarios va a haber miembros de la familia que probablemente puedan tener o no la mutación que causa la enfermedad. Y esta es la segunda cosa y probablemente la más importante. ¿Por qué nosotros hacer un estudio genético es importante? Porque yo cuando detecto en el caso índice, que nosotros decimos caso índice, o probando en el primero de la familia cuál es la mutación causal en ese gen, y yo ya sé la etiología, ya sé cuál es la causa. Ese primer estudio genético que se hace, en general es un estudio donde uno mira muchos genes, es amplio porque todavía no sabe cuál es la causa, entonces yo tengo que buscar en una serie de genes. Se hace por una técnica que se llama NGS, suele ser más o menos caro para lo que es el país, pero para mí es muy importante entender que ese estudio en realidad es una inversión que yo hago a futuro para toda la familia. ¿Por qué? Porque si yo detecto la mutación causal, cuál es el gen y cuál es la mutación, después ya puedo ir a buscarlo en los familiares de primer grado solamente a esa mutación. Y eso sí ya es bastante más barato. Sale 10 veces menos que lo que sale en un estudio genético. Y yo ya puedo ir a ver si en mis hijos,
que tal vez tienen 15 o 20 años, ¿cuál de ellos es portador? Los que son portadores los tengo que seguir en el tiempo. Los tengo que ver, evaluarlos clínicamente y ver si están afectados. Los que son no portadores en general también se evalúan clínicamente, pero cuando no tienen la mutación yo los puedo dar de alta. Ya sé que la causa de la enfermedad en esa familia no está en ese individuo, en ese paciente, en ese hijo o en ese hermano, o inclusive a veces puede ser en los padres, y esos pacientes yo no los tengo que seguir. Entonces esa es la segunda parte más importante que uno puede tener de hacer un estudio genético. Hay dos más, que ya son un poco y dependen un poco de la patología, que tienen que ver con lo que yo hablaba hoy del pronóstico de estas enfermedades. Tal vez en miocardiopatía hipertrófica esto no es tan útil, pero en algunas patologías como miocardiopatía dilatada cada vez es más importante, o miocardiopatía ritmogénica, o lo que les decía del QT, o en enfermedades aórticas. ¿Por qué? Porque hoy ha cambiado un poco todo esto y empezamos a ver algunas enfermedades desde la genética. Y no es lo mismo tener una mutación en lamina que en filamina o que en otro gen. ¿Por qué? Porque los pronósticos son distintos. De hecho, ha evolucionado tanto esto que en dilatada o arritmogénica empezamos a ver algunas de estas enfermedades desde la genética. Y si vos tenés una mutación, por ejemplo, en lamina, vos ya tenés un score de riesgo para calcular el riesgo en los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada por lamina. Y te centrás específicamente ahí. Lo que hablaba de enfermedades aórticas, el diámetro quirúrgico en LOI10, que es producido por una serie de genes, es diferente al diámetro en el Marfan, que es producido por fibrilina 1, o es diferente a la enfermedad de Ehlers-Danlos, en donde la cirugía tenés que hacerla cuando llega a una dilatación X. Entonces también nos permite manejar las enfermedades. En dilatada, porque yo la indicación de desfibrilador, como dijo Adrián, la voy a basar en diferentes criterios, que son la fibrosis, la fracción de eyección y ciertas cosas, pero para cada gen puede ser que esto varíe y que lo adapte un poco a lo que voy encontrando. Entonces, la tercera parte es esta. Me va a permitir establecer o más o menos predecir el riesgo de una manera más adecuada y empezar a tener tratamientos. La cuarta, que por qué hago un estudio genético, esto ya es un poco más a futuro, pero es probable que en el futuro, de la misma manera que Adrián mostró que ahora salió una molécula nueva o varias moléculas nuevas que actúan de forma específica para un mecanismo de enfermedad como puede ser la hipertrofia, cada vez estamos más cerca de que haya terapias génicas o ciertas cosas que hagamos en donde vamos a ir específicamente a un gen y a una mutación concreta y a tratar esas enfermedades de una forma muchísimo más específica. Eso hoy todavía no lo tenemos, pero bueno, se viene acercando. Recién hablaba de las fenocopias, Adrián, la enfermedad de Danon, que es una fenocopia de la miocardiopatía hipertrófica, son casos muy severos y bueno, ya hay una especie de terapia génica, a pesar de que todavía falta, pero ya hay ensayos para tratar estas enfermedades en fase 1 o 2, como dijo Adrián. O sea que no es algo que se está probando en animales de laboratorio, ya hay seres humanos que están recibiendo estos tratamientos, se está viendo. Yo creo que todavía estamos lejos en Argentina, pero en este futuro un poco más esperanzador, donde empezamos a manejar las cosas por la genética, va a ser fundamental tener un estudio genético, porque si no, ¿cómo voy a ir a tratar en forma específica esas cosas? Entonces ya me estoy acercando al final. Ya llevo 8 minutos, los voy a repetir de nuevo 4 veces, los 4 puntos que para mí... Bueno, y después hay una cuarta parte que es porque quiero hacer investigación, pero eso lo hacemos los que hacemos investigación. Todavía para los pacientes no lo estamos llevando. Lo primero, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía dilatada, arritmogénica, síndrome de QT largo, algunos síndromes arrítmicos, son descripciones fenotípicas. No son un diagnóstico per se. Tengo que llegar al diagnóstico. Tengo que saber cuál es la causa. La genética me va a ayudar a eso, como me van a ayudar algunos otros estudios complementarios, un estudio complementario más. La primera, quiero llegar a un diagnóstico concreto. Quiero saber qué es lo que tengo. ¿Qué es lo que me causa mi miocardiopatía hipertrófica? La segunda, saber cuando detecto qué es lo que la causa, va a hacer que yo pueda evaluar en mi familia quiénes son los que son portadores de esta mutación y ver qué hago. Dar de alta a los que no la aportan, seguir a los que la aportan. La tercera, saber cómo se comportan estas mutaciones me permite más o menos inferir y saber cuál es el riesgo de los pacientes. En algunas enfermedades es más importante que en otras, no tanto en hipertrófica.
más importante en dilatada, y eso va enganchado con que algunos tratamientos y los pronósticos son diferentes en diferentes mutaciones y que en el futuro probablemente las necesitemos porque vamos a tener terapias específicas para tratar en forma específica estas enfermedades. Y creo que nada más. Gracias.